Bienvenidos de nuevo a esta reunión de Ágora de Coloquios en Libertad. Una dicha inmensa poderles ver a todos. Eh, Tenemos que tener paciencia porque somos muchos y muchas y eh, tenemos muchas cosas para hablar. Primero, todo se puede decir de modo positivo. Segundo, hablamos con libertad. Tercero, evitamos cualquier descalificación personal. Cuarto, la persona moderadora puede enviarte a la sala de espera si hay algo que se aleje demasiado de esos principios. Y por último, quinto, construimos un espacio seguro. Hoy vamos a moderar juntamente Graciela, que sabe más de lo que realmente tenemos que hablar hoy que yo, digo, en términos del orden de las cosas, y eso te agradezco mucho, Graciela. Y si quieres, entonces yo te paso la palabra con lo que referente al tema de o cómo vamos a funcionar durante la reunión y de ahí seguimos. Bueno, muchas gracias, Gianfranco. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos. Es un gusto, una alegría poder seguir compartiendo con ustedes estos encuentros. Quiero dar especialmente la bienvenida a gente que se está sumando por primera vez, porque veo muchas caras nuevas, caras muy queridas y caras nuevas. Así que bienvenidos a este espacio de Ágora. Y, nuestra idea es retomar en esta primera parte de los coloquios los testimonios que hemos estado, parte de ellos, escuchando ya en la reunión anterior, en la semana pasada. Sabemos que hay muchos de ustedes que quieren también brindar sus experiencias, compartir con todos nosotros aquellas cosas que les han ocurrido en esta experiencia común que hemos tenido entre todos. Así que lo que les voy a ir pidiendo, que aquellas personas que quieran participar, que quieran compartir su experiencia, les pedimos que levanten la mano, así podemos ir dándole entrada, ingreso, para que lo puedan hacer. Bueno, ya veo que raudamente Elvira levantó su mano, esbozó una sonrisa y levantó la mano, así que yo creo que le vamos a dar en primer lugar la palabra. También Flavia está pidiendo dar su testimonio, así que bueno, pero vamos a empezar con Elvira. Bienvenida, Elvira. Gracias, gracias a todos. Vamos a sacar la mano esta. Em, bueno, primero, antes que nada, Grace, quiero agradecer a Antonio, Ricardo, Gianfranco, todo este espacio, este esfuerzo. Así que, antes que nada, gracias. A ver, fui un poquito como de historia, fui numeraria 30 años, me fui hace relativamente poco. Y esta historia o esta experiencia que quiero contar es del 2007-2008, cuando en, en mis 30 años fui administradora los primeros años, después fui enfermera casi 20 y luego volví a la administración. Esta historia es justamente de la segunda vuelta, cuando yo ya era un poquito más grande y creía que tenía un poco de experiencia de lo laboral, ¿no? Me pidieron que trabajara en Chacabuco, que era una casa de varones mayorcitos, ahí en Buenos Aires, y eran 12, 10, 12, y tenía la particularidad que vivían ahí, en la parte de atrás del departamento, 3 auxiliares, ¿no? Todas dependíamos de Torre Alta, que era el lugar donde yo vivía, pero ellas dormían en la administración, no me acuerdo ahora los nombres, pero creo que se llamaba Administración Extraordinaria. No me acuerdo, no me acuerdo. Gracias a Dios, muchas cosas se me olvidan. Y bueno, entonces me parecía excesiva la cantidad de horas que se trabajaban, y además que eran muchas horas, me parecían que eran innecesarias. Por ejemplo, los sábados a la tarde, tenía las auxiliares que ir a la tertulia de Torre Alta al mediodía y volver a las 5 o 6 de la tarde a la administración, a la casa esta de los varones y ponerse el uniforme y bueno, se la pasaban cosiendo medias, planchando amitos. Bueno, me parecía que
el sábado a la tarde en Buenos Aires tenía que tener como otro color, ¿no? A lo mejor no tenían posibilidad de estar en el club que había en Torre Alta en ese momento, club de más chiquitas, pero por lo menos ir a caminar, qué sé yo, no sé, me parecía que el sábado a la tarde era clave para descansar. Em, entonces, conté miré el convenio que en ese momento en la FC dependíamos de esa asociación a nivel laboral, las chicas, porque yo no cobraba sueldo, y, dependíamos también como de un convenio de asociaciones civiles. Entonces me fijé en el convenio y las horas, la verdad que superaban las 48 horas semanales. Entonces empecé a pasar a la residencia las horas extras, ¿no? El monto que debían pagar a cada una por las horas extras. Se lo comenté a otra persona de la obra y me dijo, está bueno lo que estás haciendo, pero no se lo digas a nadie, hacelo como en plan, eh, así, no hagas mucho ruido de esto, no lo comentes mucho. Entonces, bueno, empecé a pasar un mes, a final de mes, se ve que pasaba las cuentas y pasaba además el pago de las horas extras, y se veía reflejado en el pago a cada una. Bueno, por lo menos algo me parecía justo. Y pasó un mes, dos, al tercer mes el director se ve que se da cuenta que eran las horas extras y que no era necesario pagarlas, porque bueno, por el interno me dice que a partir del mes siguiente no pasara más las horas porque no se iban a pagar. Bueno, como por el interno no se podía tener como mucho diálogo, bueno, no había diálogo, era de ida y vuelta nomás, preguntas muy concretas, así que así se cerró desde la residencia hacia la administración ese punto, ¿no? De las horas extras. Bueno, y en esa semana pasó a la administración el sacerdote, no sé cómo se llaman los cargos ahora, pero era el padre Fraile, que bueno, hacía como cabeza en la delegación, era como sí, era como la cabeza sacerdotal, digamos, que teníamos nosotras, y la sección femenina. Entonces, le comento esto. Bueno, de la residencia ya nos dijeron que no nos van a pagar las horas extras de las numerosas auxiliares que están trabajando acá. Entonces él, me acuerdo, estábamos en la cocina, estábamos las tres auxiliares, yo, él y otro sacerdote más, no me acuerdo el nombre, y me acuerdo que me miró, así como medio lejos, estábamos a 4 o 5 metros, y me dijo, lo que pasa, Elvira, que ustedes son madres. Y claro, no se puede rebatir, primero porque había mucha gente y porque yo tampoco sabía qué decirle fundamentalmente, pero como que no se podía rebatir el espíritu con... No se podía rebatir el espíritu. Y bueno, y ahí se cerró el, el pago de 3 meses de horas extras, ¿no? Así que bueno, eso quería compartir. Así que gracias por oír, y también gracias a Claudia, que fue la que me recordó esta situación. Así que bueno, ojalá que sirva. Gracias. Elvira, gracias a ti. Se repite otra vez esa actitud, pues se va aclarando más y más a través de verlo repetido mil veces. Esa actitud de, por favor, déjate abusar, porque es tu rol, eres una madre o eres una hermana, ¿no? Y la injusticia se hacía con, como si fuera pues una cosa que venía de Dios, ¿no? Al menos yo lo Totalmente. siento así, es una mi opinión personal, ¿no? No sé si Sí. eso refleja la realidad, pero Mm. Además, Elvira, es curioso que, por lo que vos comentaste, vos primero empezaste trabajando en la administración, después tu trabajo profesional fue en la enfermería, que habrá dedicado muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Mucha dedicación. Algún día tendrías que contarnos de esa experiencia. Y después te quitan de esa tarea para volver a ponerte de administrador. O sea, es esta cosa En de la realidad, rotación permanente, ¿no?
En realidad es como cuando me puse a acordar, ¿no? La situación y el contexto, dije, qué mal que estaba, qué mal que estaba, porque yo siendo enfermera, bueno, pasé por cáncer y más cosas, entonces llegué a los 40 años ya como media destruida de tanto trabajo y decidí por salud dejar la enfermería, ¿no? Si bien eh, fue tan importante en mi vida, decidí dejar y qué es lo que hice, ¿no? Grace y todos ahí creo que espero tener como que alguno me entienda, pero yo creo que sí. Eh, Dije, bueno, ¿qué hago ahora? Entonces se me ocurrió, para que se dan cuenta el matete que yo tenía mental, eh, se me ocurre hacer una novena a Guadalupe Ortiz de Landázuri para ver qué tenía que hacer. O sea, no, no, ay, me da vergüenza, pero bueno, en Mm, fin, cosas que pasan y cosas que hice. No, creo que es Por suerte, la misma, el mismo estado mental en el que hemos estado todos, de nuevo que te entendemos perfectamente, todos hemos estado ahí en esa no, trinchera. Pues no y sé, bueno, seguimos. No sé si Sí, quieres vamos a añadir seguir algo con... o le pasamos la palabra a Flavia. no, no, Elvira, pasemos, pasemos. gracias. Un Bueno, abrazo muy gracias, grande. gracias, Elvira. Gracias. Vamos ahora con Flavia. Qué placer tenerte por aquí con nosotros, Flavia. Bueno, ¿cómo están? No sé, la cámara se ve que alguien, yo estoy en mi oficina, alguien la debe haber tirado porque verán que me veo medio doble, medio raro. Digo, pues si se escucha bien, ¿me escuchan bien? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Vamos a ver. Sí, sí. Dale, en el devenir. Algo le pasó entre ayer y hoy a la cámara acá. Pero bueno, primero muchas gracias por propiciar este espacio, ¿sí? Y también gracias a la convocatoria para poder venir a compartir un poco con ustedes hoy. Bueno, rápidamente así va rotando la palabra. Yo les cuento, me llamo Flavia de Suto, yo fui agregada a Rosario, en Argentina, entre el año 82, a los 14 y medio, y el año 87. Y luego, ¿qué pasa? Yo estaba en la escuela secundaria en esa época. Se escucha muy bajo porque lo que puedo hacer, si no se escucha, es entrar por el teléfono, como ustedes quieran. Si no, si hay otra persona, se le puede dar la palabra a la otra persona y yo entro por el teléfono. ¿Quieren? Podría ser bueno, si a vos no te importa, Flavia, No, no, hacemos como un pequeño recreito con tu testimonio mientras haces la nueva conexión y veo que está Lulu dale, también con la mano levantada. Así te podemos escuchar bien, Flavia. dale, ¿Sí? sí, sí, dale, gracias. No, a vos. Lulu, te Hola, buenas escuchamos. tardes. Quería seguir con el tema de Elvira y comentar algo que a mí siempre me llamó la atención, que fue el modo en el que las numerarias auxiliares emplean su ocio o su tiempo de descanso. Dentro de la obra he visto que el tiempo de ocio se usa según el privilegio que tenga cada uno. Sé de sacerdotes que se van a jugar al golf, tengo una amiga numeraria que va a un club de remo, pero a las numerarias auxiliares creo, aunque yo nunca estuve en una administración con auxiliares, eh, puedo contar dos anécdotas que me han hecho, que me han llamado la atención y que siento que quizás, y estaría bueno que las auxiliares, las ex auxiliares y las ex administradoras, quizás nos cuenten cómo es el ocio para ellas o el descanso. Cuando yo era cuando recién me hice numeraria, que tenía 16 años, a los 16, 17, me fui a trabajar fui un verano, unos días, no me acuerdo si 15 días o un mes, al ICIET, que es el Instituto de Capacitación Integral de Estudios Domésticos. Fui a ayudar a esa administración, a esa casa, escuela, que en ese momento recibía a todas las alumnas que venían del interior del país, que eran chiquitas como yo, tenían 13, 15, 16,
y trabajaba a la par de ellas, pero después me volvía, no me acuerdo si me quedaba a dormir o después me volvía a lo de mis padres, pero yo no dependía de esa escuela, digamos, fui como a ayudar. Y recuerdo que el ritmo de trabajo era súper intenso, mucha limpieza, cocina, ellas también tenían que ya empezar a estudiar en la escuela, pero a la tarde había un horario en el que a mí me habían dicho que se podía ir a la piscina, que tenían una piscina en esa escuela y que se podía usar como que era un tiempo libre, no sé si era media hora, 40 minutos, era corto. Y yo me acuerdo que como me habían dicho que se podía y hacía mucho calor, dije, por supuesto, la voy a usar a la piscina. Y recuerdo muy vívidamente que de todos esos días que yo estuve ahí trabajando y que quizás me hacía ese rato para ir a la piscina, jamás, jamás, jamás estuve acompañada. Siempre estuve sola, sola. Fui la única en ese tiempo que usaba esa posibilidad de un ratito de distensión, de descanso. O sea, ni las numerarias auxiliares que ya estaban allí, ni las alumnas que obviamente no sé a qué las obligarían o por qué no estaban allá afuera conmigo, ni tampoco las administradoras, las numerarias que no eran auxiliares, sino que dirigían a las auxiliares, tampoco estaban allí. Eso se me quedó muy grabado. Eso fue hace como 30 años. Y volviendo al presente, hace 15 años que vivo, mi edificio colinda con la escuela, lo que es Torre Alta, que hace 15 años era escuela hotelera y gastronómica, hoy es residencia universitaria, se reconvirtieron, y en estos 15 años, ellos, al colindar con su edificio, yo veo, tienen un jardín, que es un lujo en el barrio, en la zona donde yo vivo, tener ese jardín, tener un espacio verde importante. Y bueno, yo veo ese jardín porque los dos edificios dan al contrafrente del pulmón de manzana. En estos 15 años, jamás he visto a una auxiliar sola haciendo alguna actividad en ese jardín, leyendo, simplemente tomando sol o respirando el aire libre o haciendo algo de ocio. Sí he visto que en grupo, o sea, una actividad organizada, he visto que almuerzan o han cenado al aire libre, pero todas juntas y termina la cena, termina la tertulia y adentro todas de nuevo. Entonces, eso siempre me ha llamado la atención de ese poco uso del espacio, de ese espacio tan hermoso que tienen de plantas, de verde, de sentarse en el pasto, de poder tomar un mate, de charlar con alguien. Entonces, y eso en estos 15 años, es más, ya son 17, nunca lo he visto. Obviamente me pueden decir, quizás no estoy todo el día asomada a mi ventana, eso es verdad, pero siempre me ha llamado la atención de no ver ni a las numerarias, ni a las numerarias auxiliares usar, y me he preguntado, bueno, ¿cómo será ese uso del ocio y del tiempo libre? Mi gran pregunta. Muchísimas gracias, Lulu. Es un gusto escucharte y tenerte aquí también. Y es interesante esa versión de haber visto algo como desde afuera, pero sabiendo lo que está ocurriendo adentro, en cierto modo, ¿no? Ahora tendrás que instalar una cámara de vigilancia para mantener así, cuando abrimos aquí, ponemos y miramos qué están haciendo, ¿no? Porque al fin y al cabo alguien se podría trepar por las paredes de tu edificio, de modo que siempre tienes que tener algo de seguridad exterior. Eh, que es lo que se acostumbraba a hacer, ¿verdad? Hacer algo y decir que se hacía por otra razón completamente distinta por lo que se hacía. Bueno, Exacto. Además, otra pero cosa que es Graciela, interesante, y lo que digo que es interesante que como vecina colindante, digamos, de esa residencia,
Vos tenés una mirada muy especial con respecto a muchas cosas, pero en concreto al tiempo libre, y creo que todos podríamos contar muchísimas anécdotas de qué hacíamos con nuestro tiempo libre, que en realidad era inexistente porque no teníamos tiempo libre. Había que ponerse la excursión, el paseo, lo que fuera, pero creo que por lo que han comentado muchas veces las numerarias auxiliares, ellas no contaban con esa posibilidad con la misma frecuencia que en la práctica lo hacíamos los numerarios. Creo que era así, los agregados. En teoría sí, pero no en la práctica. O sea que también son deudas pendientes que tenemos. Bueno, veo que apareció nuevamente Flavia, así que ahora sí te podemos escuchar, Flavia. Gracias por tu esfuerzo de cambiar la tecnología. No, sí, está bien. Gracias y disculpen ustedes, pero bueno, así pasa con estos aparatitos. Bueno, nada, les decía eso, que yo fui agregada en Argentina, en Rosario, entre el 82 y el 87, pero bueno, como entré a los 14 años y medio, era muy joven, entonces estaba en la escuela secundaria, y entonces pasó que yo tenía tiempo libre, y teniendo tiempo libre, ahí, sobre todo en una de las centros de varones de Rosario, Urquiza, una de las administradoras era directora, estaba en el consejo local del centro en el que yo estaba, y yo siempre mientras estuve en la obra, me encargué de las cosas de oratorio. Entonces, bueno, nada, me llevaba a la administración esa a dar una mano, porque no sé qué pasaba, que había que dar una mano. Uno, como siempre, nunca sabía muy bien qué pasaba, o sea que uno iba a hacer cosas que no comprendía, pero cuando llegué ahí yo no me esperaba encontrarme con lo que me encontré, porque para una agregada, por ahí, sobre todo siendo muy joven y eso, las numerarias auxiliares o la administración de un centro es algo, por lo menos para la mayoría, lejano, ¿no? O no tiene mucho que ver. Pero bueno, primero no me esperaba, esa casa, paradójicamente, donde estaba Urquiza, había sido la casa del padrino de mi madre, que era su tutor legal porque mi abuelo era médico rural. Así que yo la conocía muy bien. Pasé buena parte de mi infancia en esa casa, entonces fue muy loco lo que pasó. Primero porque no me esperé ver a gente viviendo en una cantidad de metros cuadrados bastante reducida. Segundo, porque me llamó mucho la atención, ahí había algunas numerarias auxiliares, había una que, qué sé yo, quizá hoy tendría mi edad, ¿verdad? Lamentablemente no retuve los nombres porque era todo así, muy rápido y muy tabicado, pero esa persona que tenía mi edad, como todas las personas que estaban ahí, que tenía mi edad en este momento, ¿no? O sea, una mujer de 50 y algo, a mí que para ahí estaba en cuarto, quinto año del secundario, o sea que tenía 15, 16 años, me trataba de usted y me trataba con una serie de ceremonias que me parecían rarísimas, pero además estaban haciendo cosas realmente, como dijo alguien recién, bastante inútiles en un punto que tenía que ver, me parece, después lo fui comprendiendo con esta dinámica, no solamente de mantener a la gente ocupada todo el tiempo, sino sobreexplotada, que bueno, es una manera de dominación prácticamente infalible, que como estábamos en el tiempo de primavera, entonces, bueno, ya empezaba la primavera, se empezaban a guardar las cosas de invierno. Entonces estaban sacudiendo absolutamente todas las frazadas y colchas del centro que les llevaban horas y horas colgadas en el patio, dándoles como una especie de paleta, ¿no es cierto?, pegándole ahí para que saliera una tierra imaginaria. Bueno, me pareció una cosa de ciencia ficción, porque ustedes imaginen que uno por ahí está a mi edad y en el contexto de ser agregada no venía de ámbitos en los cuales uno viera cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco empecé a preguntar, y me encontré con que en términos del trabajo, cómo era el sistema, bueno, la cosa es que el sistema era de trabajo de todo el día, ¿no? No había un momento de no trabajo. Y por supuesto que en ese momento la devolución de las personas era una devolución como que, bueno, lo de siempre, ¿no? O sea, que es una cosa positiva, que era para Dios, qué sé yo, bueno. La cuestión es que esto que yo le estoy hablando fue en el año 84, 85, entonces yo le pregunté a la directora en cuestión, bueno, cómo era la situación de las auxiliares, si era un trabajo formal, bueno, qué sé yo, no sé, le pregunté las cosas que mi cerebro en ese punto, las cuestiones sociales y políticas no estaba tan absorbido por la obra, lo cual de hecho me llevó a salir, ¿no? Fue el factor determinante. Y no, bueno, entonces en esa época me parece que no había algunas cuestiones que se hicieron luego,
todo el asunto era por amor de Dios y todo lo demás. Entonces le pregunté yo cómo se movía la cuestión de ¿no? Cómo entraban y salían de la casa. Bueno, y ahí me encontré con lo que para mí fue ya lo máximo, que era esta cuestión de que no disponían de llaves para entrar y salir, que era la directora quien administraba esa cuestión, que solo ante una situación de emergencia el director varón del centro podía, si se estaba incendiando. Bueno, y al poco tiempo, para finalizar, me llevan a una convivencia de auxiliares. No sé, me llevaron ahí para hacer algo que tampoco me acuerdo muy bien qué era, en esta cosa de las cosas sin sentido. Y sí, también era para atender las cosas de oratorio, pero la verdad que no hacía falta, qué sé yo, me lo habrían llevado para que yo hiciera algo, dado que era la más joven del centro y nadie sabía muy bien qué hacer conmigo. Entonces, y ahí había una cancha de tenis en esa casa, y estaban, bueno, y había una de las numerarias que estaba ahí, era parte de un grupo que habitualmente jugábamos al tenis los sábados al mediodía. Y bueno, un auxiliar, en algún momento yo jugué al tenis con ella ahí, y entonces un auxiliar viene y me dice a mí que qué lindo, que le gustaría aprender a jugar, que qué sé yo, y yo en algún tiempo de deporte de la convivencia le digo, che, vení que hacemos esto. Bueno, cuando me vieron en la cancha de tenis con la auxiliar, prácticamente mandaron un helicóptero para sacarme de ahí al auxiliar y a mí, como si hubiéramos hecho algo, no sé. Y después, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, era una cosa delirante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que no convenía, porque no era una cosa acorde a la vida que tenían las auxiliares. Entonces, de alguna manera, plantear una situación que para ellos podía ser frustrante. Bueno, en fin, una locura. Ahora, como consecuencia, yo seguía haciendo preguntas. La conclusión a la que llegué ya en esa época era que la condición de las auxiliares era una situación de lo que yo luego estudié, era una directamente reducción a servidumbre. Ustedes lo saben mejor que yo, obviamente, pero para mí fue absolutamente impresionante, fue impactante como le compartía a algunas personas ver eso, ver la naturalidad con la cual se asumía que las cosas eran así, ver el nivel de sobreexplotación en el que esas personas estaban y ver el nivel de desigualdad que había con los otros socios de la obra o miembros de la prelatura luego, y ver el nivel de arbitrariedad con el cual se decidía sobre la vida de las personas. Finalmente, yo creo que en el Opus Dei la vida de todos nosotros y nosotras estuvo siempre cosificada, vamos a decirlo así. Pero la situación de los auxiliares es algo que no tiene perdón de Dios. Discúlpeme que lo exprese de esta manera, porque era algo que sobrepasaba todos los límites de la dignidad humana. Bueno, cositas. Uno, como siempre, tiene más anécdotas para contar, pero me parecía importante comentar algunas cuestiones que para mí, reitero, fueron absolutamente impactantes. Gracias. Flavia, muchísimas gracias. Sí, es alucinante. Y ahora yo me quedé con aquello de la tierra imaginaria, que era donde todos en realidad vivíamos, en esa tierra imaginaria que creíamos que era lo que era la verdad y la persona y lo que éramos como seres humanos. Todo era para mí, una gran distorsión de la realidad, a través de la cual, como tú dices, nos parecía perfectamente normal una cantidad de cosas que no tienen ningún sentido. Y muchas gracias por traer estos recuerdos y seguir completando yo no sé, para mí es como una pintura impresionista que hemos ido haciendo, tanto leyendo pues, libros como hablando aquí. Cada uno de nosotros ha ido como aportando parte de esa pintura, un rasgo aquí, otro allá, y vamos de repente viendo aparecer la realidad de lo que era la obra y de lo que es en gran medida hoy día también, porque muchas de estas cosas en realidad no han cambiado, algunas cosas más superficiales sí. Y es una realidad tan distinta de lo que nosotros creíamos que era y de lo que todavía hoy día muchas personas, amigos míos, etcétera, personas que yo conozco, pues que están ahí dentro y que todavía lo ven así. De modo que me alegra mucho que aquí la libertad nos dé el espacio de ver la realidad de lo que fue, de lo que fuimos y de lo que está pasando ahora para que muchas otras personas primero no tengan que pasar por lo mismo y todos nosotros que estamos aquí, nosotros y nosotras, no sé cómo se dice ahora con esto de los pronombres, ay, pero bueno, digo, eh, que nosotros podamos tomarnos las riendas de nuestra vida y ser cada uno como quiere, como ser yo mismo y punto, como decía alguien, creo que se refería a algo que decía Jacinto Choza. De modo que, de nuevo agradezco muchísimo todos estos testimonios
y me llegan muy cerca, muy al corazón, como creo que a todos. Bueno, Grace, si quieres, sigue con el Sí, plan. mientras vemos si hay alguien más que quiera compartir su testimonio, levantando la mano, que ahí la veo la mano de Alicia. Ya te doy la palabra, Alicia. Quiero agradecerlo muy especialmente a Flavia. Con Flavia nos conocemos hace mucho tiempo, desde esa misma Rosario que ella mencionaba, entrañable. Y muchas gracias sobre todo por resaltar algo que nos ha pasado mucho a todos, que en los primeros años, cuando ingresamos en la obra, había cosas que nos llamaban la atención, teníamos sentido común y preguntábamos. Después ya con el tiempo se fueron ocupando muy bien de hacernos ver que eso no había que planteárselo demasiado, ¿no? Que básicamente había que obedecer. Pero también agradezcamos ese sentido común que en ese momento nos puso como una alerta y al sentido común que en el final eh, de nuestra permanencia en la obra también nos hizo llamar la atención para decir, yo no quiero estar un día más acá y bueno, y fue lo que nos impulsó a tomar esa decisión por la cual hoy podemos estar compartiendo muchos de nosotros este espacio desde ese nuevo lugar que ocupamos en el mundo y en la vida, ¿no? Así que muchas gracias por eso, Flavia. Y ahora sí, Alicia, te escuchamos. Muchas gracias. Estás muteada, Alicia. Quita, pon el micrófono. Muchas gracias. Ahora sí. Hola, hola a todos desde El Salvador. Gracias por este espacio de compartir, de sanar juntos, de contar la verdad. Fui numeraria desde el 73 hasta el 96 y fui numeraria administradora. Y puedo comentar que lo que se ha comentado aquí de la falta de espacio para descansar era algo habitual, era algo más bien que así era. Yo estuve en Costa Rica, en Honduras, en Guatemala la mayor parte del tiempo y un poquito aquí en mi país. Pero es que además, para las numerarias auxiliares, hasta el descanso era impuesto. O sea, eh, em, los numerarios, como alguna ha comentado, incluso numerarias en otros países, en mi país no lo vi, en mis países no lo vi de que se fueran a jugar golf, pero los numerarios sí tenían su tiempo para ir a nadar o para ir a jugar fútbol o para jugar tenis, o en el centro universitario en Guatemala había frontón o algo parecido a tenis, no sé exactamente qué fue porque nunca pude salir a la zona que no era parte de hacer la limpieza, pero, pero ellos podían, los hombres podían descansar como les pareciera, digamos, o como les gustara descansar. Las numerarias auxiliares nunca podían elegir cuál era su forma en que ellas realmente descansaran. Y esto es muy interesante porque es ventilar la realidad de tantas vidas, de tantos países normados de la misma forma desde Roma. O sea, esto es brutal porque, no sé, una numeraria auxiliar de mi país no es la misma numeraria auxiliar de Italia o de Finlandia o de Irlanda. O sea, cada quien tiene una forma distinta porque es como se ha creado, ha crecido a la orilla de un río, pues su forma de descansar será estar en la naturaleza y simplemente sentarse ¿verdad? Entonces es algo muy, no sé, como, bueno, como tantos aspectos de lo que hemos vivido fascinante, porque creo que era parte de la forma de ir atorzonando o apretando en la forma de ser de cada quien. De hecho, bueno, del 73 más o menos hasta el 83, las numerarias auxiliares hacían sus medios de formación, retiro y curso anual junto con las numerarias. En mi país, en mi zona del mundo, sí hay una diferencia entre el estatus de una numeraria auxiliar y de una numeraria. O sea, nunca conviven como comentan en Argentina, de que se sentaban a la misma mesa. Aquí no, aquí es muy complejo las diferencias de clases sociales. Pero entonces, en un curso anual, las numerarias ocupaban la zona normal de uso del curso, del
centro, digamos, de la casa de retiros o convivencias, y las numerarias auxiliares vivían en la parte de la administración. A la hora de descansar, nosotros, las numerarias, jugábamos voleibol, generalmente, por ejemplo, estoy pensando en la casa de retiros de aquí del Salvador, o había una pileta, como dicen los argentinos, una piscina grande en la que se podía hacer, pero las numerarias auxiliares no lo hacían con nosotros. Ellas se quedaban en la zona de la administración bordando o escuchando música o algo así. En el 83 fui la persona designada para que por primera vez las numerarias auxiliares tenían ellas solitas su curso anual. Y esto para ellas fue una felicidad incomparable, porque era comer lo que ellas querían comer, descansar como ellas querían descansar y que el centro de esa actividad fueran ellas. O sea, nos fuimos a una casa de retiros de segunda categoría que se llamaba Las Araucarias, en las afueras de Ciudad de Guatemala, en San Juan Zacatepeques, y era un bosque con una casa regalada eh, y, bueno, prestada, no sé qué era. Una casa de campo con literas, con camas, perdón, habitaciones de 6 o así. Pero fue un momento muy lindo en el que ellas hacían lo que les daba la gana. Y creo que fue algo bueno para ellas, para realmente descansar. Y bueno, en la vida diaria, el paseo semanal y la excursión mensual, también todo era programado. Una numeraria auxiliar no podía decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar leyendo o me voy a quedar escuchando música o simplemente viendo al infinito. No, todo tenía que ser de una forma específica y casi pasada por el consejo local. Eso era un poco mi historia para compartir. Gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti, Alicia, por este testimonio que de alguna manera evidencia tanto eh, esas diferencias que vivían, por un lado, por aspectos culturales, pero por otro lado, a ver, si éramos todos una misma familia, si todos teníamos que comer de un mismo puchero, algo así nos decían, ¿no? También hubiéramos debido gozar de los mismos beneficios, cosa que no se dio en concreto en la realidad. Pero bueno, muchísimas gracias por tu testimonio, Alicia. Gracias, Alicia. Sí, yo quiero, también es cierto, como dice Lilian en el chat escrito, que en Sudamérica teníamos esa distinción y ciertamente en casa de mis papás las empleadas comían en una mesa diferente en la cocina y, y no comían con nosotros y existía esa diferencia social, etcétera. Pero eso es un atavismo que todavía teníamos, pues, de, no sé, de con la colonia o lo que sea, pues lo mismo que en otras partes, no sé. Pero, pues, eso dentro de la obra se volvió algo institucional, no es solamente cultural de una zona especial del planeta, sino que así tenía que ser porque así había sido determinado, porque era lo que se hacía. Obviamente, hoy día hay mucha diferencia, y según entiendo, pues por lo que me cuentan a mí directamente, en cómo viven las numerarias auxiliares que todavía andan por ahí dentro de la obra y tienen su forma de funcionar muy distinta, pero eso ha sido una consecuencia de la debacle que resultó del sistema anterior, no de que así siempre ha sido o algo así, al contrario, ¿no? O sea, eso tuvo que cambiar porque era insostenible y y ahora pues yo no sé cómo seguirá después en adelante con los nuevos estatutos o lo que sea, pero por lo que por lo que a mí me cuentan, claro que cambió, pero era algo fundacional. Yo también me estudié la regla de administraciones, o administraciones, bueno, cualquiera, el que sepa latín que me corrija la declinación, pero claro, eso estaba escrito, era así, y además se vivía con una cantidad de praxis y experiencias y se trataban así a las personas. No es, yo digo que no es que no hubiera cariño, por lo menos de parte de los numerarios, que todos nosotros teníamos un cariño inmenso por los auxiliares, y con algunas ocurría, pues uno se movía de ciudad y ellas también, y uno las volvía a encontrar, y era una persona pues que uno de alguna manera conocía y estimaba. Pero me impresiona mucho de hoy también esta continua referencia. No hacían lo que ellas querían cuando querían, dentro del razonable y inclusive en su trabajo, sino que todo hasta el descanso
impuesto. Pero es que todo lo que podíamos o no podíamos pensar hasta cierto punto era impuesto, aunque nos decían que la libertad de cada uno y cada uno actúa como un individuo, no sé qué. Pero no, por eso a mí me parte el alma cada vez, estas historias cada vez más. Yo siento que la injusticia que se ha cometido con todos nosotros y nosotras, y esto otra vez. Eh, pero es que en el caso de las auxiliares es que se lleva el premio gordo de la maldad, o sea, de la insensibilidad, yo no sé cómo se llama eso, debe haber 450 adjetivos que describen ese tipo de actitud. Mm, Yo lo que hago ahora es poner mi corazón ahí y decir, aquí está, pues de modo que aquí estamos para eso y por eso estamos aquí en estas reuniones, yo creo que para ayudarnos y apoyarnos. De modo que gracias de nuevo por compartir y gracias en este caso también especialmente pues a todas las administradoras, los auxiliares, las numerarias que mientras estuvimos dentro de una u otra forma fueron una parte muy importante para nosotros y muchos quizás no nos dimos cuenta de todo lo que estaba pasando. Bueno, Y también, Graciela, si Gianfranco, quieres seguimos. le Grace, decimos gracias a los agregados y agregadas, porque acá pone Ángel, ahí vi. ex agregados y ex agregados del mundo unidos, creemos un Unidos. programa para nosotros. Es que este Sí, programa es de todos, es de todos. Simplemente cada uno tiene que poder contar y cantar su parte, su versión, su perspectiva de lo que vivimos estando dentro de la obra. Pero claramente a todos cada uno tiene una partecita de verdad para contar. bueno, yo veo que han pedido la palabra Jaime Enrique Valencia. Jaime Enrique y yo nos conocimos, fuimos de la obra en el mismo país y no sé si alguna vez convivimos, en varios cursos anuales probablemente o algo así, yo no sé, pero sí nos conocíamos muy bien. Y también ha pedido la palabra, ay, se me escapó. ¿Quién más? ¿Alguien más había pedido la palabra? Monse, Carmen, creo. Montse, eso, Monse, esto es, Monse ha esto. pedido la Entonces no palabra. sé en qué orden procedemos. ¿Quién quiere ir primero? Y ahora Ángel. Monse, Montse, por ¿quieres ir tú? Eso. Jaime es todo un caballero, sí me consta absolutamente, ¿no? Que Montse pueda seguir. Bueno, ¿se me oye? Sí, ¿se me oye? Se te oye Sí, muy bien. Vale. Bueno, es la Bienvenida y primera vez. gracias por hablar. pero no te eh, vemos. No te vemos. sí, es que no, prefiero hoy no. Bueno, es la primera vez que participo. eh, Muchas gracias bueno, pues, por este foro, ¿no? Yo he dejado de ser numeraria hace 2 años. He trabajado, bueno, he sido de la obra 36 años. He trabajado en la administración, enfermé en la administración de trabajo, de estrés, bueno, creo que como muchos de vosotros, ¿no? Cuando enfermé, yo vivía en un centro de numerarias auxiliares, era del consejo local, eran 40 numerarias auxiliares, no sé si alguna está presente porque he visto algún nombre que me sonaba. Bueno, pues 40 numerarias auxiliares, yo era la secretaria, no había ordenador, todas las cuentas se hacían en libro, esto sonará, ¿no? Contabilidad, tal, y luego la dirección espiritual, las charlas, más luego administraba por la mañana un centro de chicos. Y bueno, total, que luego llegaba y bueno, pues lo que te toca, luego corriendo de una casa a otra para ir a la tertulia, ¿no? Esto suena también, ¿no? De una casa de auxiliares a otra para asistir a las tertulias, ¿no? Con ellas. Bueno, yo soy de España, no me lo he dicho. Aquí en esta ciudad hay muchos centros y bueno, pues esa forma, nuestro centro era bueno, en el que estaban centrados más o menos todas las unidades auxiliares, ahora es distinto, ¿no? Pero esa vez era así. Y yo me acuerdo cuando vi aquello, ¿no? Vi en el tablón, ¿no? Que a cada una nos tocaba salir corriendo de comer, ¿no? Para ir corriendo, yo con furgoneta, o sea, yo no sabía luego dónde meterla, a una tertulia, acompañarlas a la tertulia a un centro de varones, claro, estar con ellas y luego volver a coger, venir corriendo, ¿no? Al centro y luego echar toda la tarde pues en lo que fuera, ¿no? Formación, pues no sé, atender al que fuera a arreglar lo que fuera, ¿no? Eh, Acompañar a médicos, compras, bueno, estas cosas, ¿no? Y luego, por supuesto, no me daba tiempo a dormir. O sea, eso, porque había que hacer las cuentas, ¿no? Y al día siguiente. Y luego, por supuesto, descanso, las numerarias. Bueno, puedo hablar, no voy a enrollarme hoy más, pero bueno, mi experiencia hablo de los años 92 a 95, 96.
Y bueno, entonces fue muy fuerte. Luego he tenido otra perspectiva también después, ¿no? He estado en contacto, he trabajado, bueno, prácticamente en la administración hasta hace 2 años, pero en distintas fases. Y bueno, solo quiero decir una cosa que me llama ahora la atención de las numerarias auxiliares, con las que yo he trabajado y que ahora están jubiladas, ¿no? Entonces, yo ahora veo, esto es otro tema para otro día si queréis hablarlo, pero me da mucha pena también, ¿no? Que las numerarias cuando se jubilan, pues ahora se van a voluntariados, ¿no? A voluntariados a un sitio, porque no tienen otra cosa que hacer, cobran su jubilación y ya está, ¿no? Y sin embargo, los numerarios auxiliares jubiladas tienen que seguir trabajando en los centros, aunque estén enfermas, achacosas, pues su trabajo de madres, entre comillas, es hacer lo que nadie quiere hacer. Y hablo también de numerarias jubiladas, ¿eh? En esta ciudad hay una numeraria que se dedica a hacer la limpieza en un centro de numerarias. Pues porque es madre, es encantadora, yo he vivido con ella y bueno, quiero decir, aquí aquí cada uno lo entiende cada uno como puede, ¿no? Y como quiere y si lo hace con corazón, pues ya está, ¿no? Pero son esas cosas que te sorprenden, ¿no? Y que además, en fin, no hay más que limpiar y limpiar y limpiar. Ahora se limpia menos, ¿eh? Todo hay que decirlo porque no dan las manos para tanto. Bueno, no quería hablar tanto. Otro día, en todo caso, diré alguna cosa más. Mucho que contar, 36 años da para mucho y la verdad es que estoy todavía un poco, eso, muy recientemente salida, ¿no? Lo tengo todo muy cercano, ha sido por fases, no ha sido... Pero bueno, ya está. Muchísimas gracias a todos, ¿sí? Monse, gracias. Un abrazo de corazón desde el otro lado del Atlántico. Eh, eh, Muchísimas gracias. Yo estoy muy conmovido hoy, ¿no? Con todos estos testimonios. Me llegan muy cerca al corazón. Y pues tú has salido tan recientemente, muchos de nosotros hemos salido hace muchísimos años y apenas ahora estamos logrando tener una situación estable. Claro, es distinto para cada uno, pero qué bueno que puedas compartir con nosotros, que estés aquí ayudándonos también con tu cariño y tu testimonio. Y aquí estamos también para ti, lo que necesites. Bien, creo que seguía Jaime, entonces sí, sí, y luego Ángel tal vez, me parece. Gracias, Gianfranco. Solo dos palabritas, porque realmente yo no quiero interrumpir a quienes realmente pueden contarnos cosas, pero es para recalcar lo que acaba de decir también Gianfranco. Mil gracias. No saben, Graciela, Alicia, Once, el gran regalo que nos hacen a los que, aunque nos salimos hace 20 años de la hora, yo fui numerario 17 años, le puse todo el corazón del mundo, le puse todo el empeño, todos esos sacrificios que comparados con los que ustedes nos cuentan, languidecen, son pálidos, pero pensábamos que estábamos entregando todo por, por Dios, por la salvación de las almas y por muchas cosas que efectivamente eran los ideales que pensábamos que eran los únicos que tenían sentido. Y a pesar de que nuestro sentido común, como lo mencionaba Graciela, nos decía esto no cuadra, esto no cuadra, esto no cuadra, seguíamos pensando en que los directores tienen razón, en que la obra no puede fallar. Y cuando oímos los comentarios de ustedes, nos aclara que realmente el opus, porque Gianfranco lo llama la obra, yo ya no quiero ni llamarla así, nos hizo trampa a todos. No solamente nos hizo trampa, sino que se hizo trampa él mismo y nos hizo creer un montón de cosas que no solo son desperdicio, nos hicieron daño. Nosotros seguimos, a pesar de que llevamos 20 años fuera, con muchas dependencias de una construcción mental y modelos mentales, y cuando ustedes nos hacen caer en la cuenta de ese sentido común que nosotros sí notábamos y decíamos, pero ¿por qué esto es así? No, pues será que Dios lo quiere. No, nada, no lo quiere Dios, no lo quería nadie. Simplemente fue un invento de un señor que se le ocurrió que quería que las auxiliares funcionaran como la duquesa o marquesa de no sé en dónde. Mil gracias.
Monse, mil gracias. No sé cómo agradecer, cómo hacer evidente el que esto nos ayuda muchísimo. Hace un rato veía que alguien quería que se hablaran los agregados. Sí, que hablen los agregados, que hablen las auxiliares. Oírlos para nosotros que pensábamos en algún momento que el Opus Dei éramos familia, palabras vanas. Todo lo que ustedes nos cuentan es un descubrimiento 20 años después de algo que pensábamos que era santo, inviolable y bla, 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 que realmente no es. Y realmente nos hace mucho bien oírlas. Por favor, hablen más, por favor, cuéntenos más, por favor. Sí, los agregados que evidentemente uno cuando estaba allá decía, no, yo tengo mucho cariño por los agregados. No, mentiras, uno es un numerario que vive en un mundo aislado, pensando que ese clasismo que permea todo en el Opus Dei nos hacía creer que éramos mejores. No somos mejores que nadie. Las auxiliares que hablan aquí son mejores que yo, como soy colombiano, también se me pone la voz. Tenemos demasiado corazón, ¿cierto? Eh, eh, em, un abrazo a todas y mil gracias. Jaime, muchísimas gracias. Sí, 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 pues no se puede, no nos podemos no emocionar. Y bueno, creo que sigamos entonces. Ángel, adelante. Muchísimas gracias, Gianfranco. Buenos días en Centroamérica, buenas tardes el resto y buenas noches en España ya. Pues yo a insistencia de Francisquita es que he pedido la palabra porque desde ayer me fichó para que interviniera. Le había dicho que no podría conectarme primero por el trabajo y después porque aquí en Guatemala hay un gran problema político y estamos en unas movilizaciones tremendas ya llegando a la rebelión. Y por eso he tenido que estar viendo el teléfono porque aparte soy el jefe de donde trabajo y estoy movilizando a la gente desde lejos. Pero aquí estoy. Yo solo os quería comentar que cuando yo pité era estudiante universitario y entonces me tocaba muchas veces pasar en el centro. En el centro donde yo estaba escrito eran dos casas que se rentaban. Una era la de numerarios y la nuestra, donde estábamos escritos los agregados. Y la de al lado era la de la administración. En una oportunidad habían unos obreros en la casa de la administración y entonces me pidieron que yo fuera a vigilar a los obreros, porque esa era otra, no podían hacer obras si no había alguien viéndoles. Y la comunicación de las dos casas se hacía por medio del comedor. El comedor nuestro, digamos, daba al comedor de ellas. Bueno, había un pequeño office en la cocina y el comedor de ellas, así era. Y entonces me dijeron que me quedara en el comedor, que yo lo iba a encontrar allí. Y curiosamente la merienda estaba montada en las dos casas, tanto en la nuestra, digamos. Y luego cuando pasé al lado me di cuenta que también estaba la de ellas. Y la diferencia era abismal. Lo que estaba en una mesa con lo que estaba en la otra. La vajilla que estaba en una mesa con la vajilla que estaba en la otra. Del lado, digamos, de la casa de varones, pues todo bien puesto, una vajilla pues bastante bien, no digamos lujosa, porque era la de diario, no le digo la de fiesta, que eso tiraban la casa por la ventana. Pero el otro lado era pues como de los platos de plástico, unos vasos igual, un refresco pues ni siquiera natural. Entonces eso me chocó, sí lo reconozco que me chocó muchísimo. Y también había otra característica que es cuando teníamos meditación, misa o bendición con el Santísimo, se decía que dejáramos el banco del frente sin que ninguno de nosotros se sentara porque iban a pasar ellas. Y la primera vez que me lo dijeron, yo pendiente que entraran para verlas, por lo menos alguna vez en mi vida, y nada. O sea, no pasaban. Y entonces después descubrí que cuando empezaban, digamos, la meditación o la bendición o lo que fuera, salía el sacerdote y se apagaba la luz. Pero en una de esas
como que se les olvidó apagar la luz de la sacristía, que era pequeñísima, pequeñísima, eso parecía Bartolina. De hecho, cuando había que ayudar al sacerdote, apenas cabía él para cambiarse y uno estaba yendo como casi desde la puerta viendo cómo le ayudaba. Y entonces, el del reflejo, porque la losa, digamos, era como un parqué, más bien, del oratorio que pegaba también a la sacristía, estaba pulida. Las chicas saben cómo se hacía eso, como casi trabajo de esclavas, sin el casi, ya, para que quedara eso siempre como que era una patena. Pues entonces ahí me di cuenta que ellas estaban al lado, porque se reflejó la sombra en, digamos, en lo pulido del suelo, con un calor infernal, porque aquí cuando hace calor, bueno, no se llega a las temperaturas de España, cosa que a veces cuesta que en España le entiendan que aquí no hace tanto calor como allá, pero para nosotros se da mucho. Y así era siempre. Bueno, entonces después ya se hizo una casa de planta, con la administración montada y tal, y antes de que ellas llegaran a vivir, el arquitecto nos dijo que podíamos pasar a conocer esa parte de la casa que nunca más íbamos a volver a ver. Ahí me enfrenté con la realidad de las numerarias auxiliares que no tenían habitación, sino lo que denominaban camarillas. Y las habitaciones eran muy pequeñas, con una cama pues diminuta, casi como cátedre, sin puerta, cosa que también me llamó la atención. Y con una batería de baños donde estaban ellas, el oratorio también era pequeño. O sea, todo era muy reducido en comparación a la casa donde estábamos nosotros, que todo era muy amplio. Entonces eso quería comentar, que decir que desconocíamos del todo depende también. O sea, yo no desconocía del todo la realidad que estaba del otro lado de la casa. O sea, que estaba dividido por una puerta. En Zaragoza, el centro donde estábamos adscritos, me parece que tenía administración extraordinaria, porque ellas llegaban ciertas horas, solían abrirnos la puerta. Pues después tuve también que disculparme con una numeraria auxiliar de que atendía la casa de la delegación, pero ahí fue por otra cosa. No quiero quitar tanto tiempo, solo decir que entonces, por las noches, para la hora de la cena, teníamos que pasar al office, donde estaba puesta la cena, que solo teníamos que ir a traer las charolas. Y era increíble las indicaciones que le daban al que tenía que entrar ahí. Por eso era como una especie de santuario, a que no se podía hablar. Yo no había nadie en la casa, pero no se podía hablar en voz en alto. Entonces, si había que decir algo, era así todo bajito, ¿no? Que tráete eso, que falta tal. O sea, como que estábamos en un lugar asaltando, más bien, como que éramos asaltantes. No encendíamos la luz, teníamos que guiarnos por la luz que estaba en el comedor, y no les digo yo los tropicones que nos dábamos con charolas en mano y tal. Entonces, digamos que esas son de las cuestiones que chocan, y que a medida que obviamente hay menos vocaciones de numerarias auxiliares, los numerarios y también los agregados que están en los centros, que les permiten cenar, desayunar, comer en los centros, merendar en los centros, se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si yo, que me fui hace 18 años, me daba cuenta de ello, ahora que hay menos, obviamente que esto es más que evidente. Pues eso era lo que les quería comentar, y ya he complacido a Francisquita, que fue la que insistió. Y muchísimas gracias. Ángel, mil gracias por tu testimonio, y Francisquita, gracias por animar a Ángel a compartirlo. Yo creo que, bueno, Sí. otro día cuento yo mis incursiones en la administración, pero ¿dónde está Grace? Ahí está, ya te vi. Sí, Entonces, ¿cómo Gianfranco, seguimos? ¿Cómo es el vamos a plan? seguir así. Primero, bueno, agradecerle muy especialmente a cada uno por su participación, por sus testimonios. No solo los que pudieron dar su testimonio en forma oral, sino por el testimonio que cada uno da estando presentes, porque también con el asentimiento de la cabeza, con la sonrisa en el momento en que uno quiere acordar con alguien, es una manera de participar entre todos y de contar nuestras propias historias también desde nuestras posturas y desde nuestros gestos. Y una cosa simplemente para cerrar esta primera parte, decir
que la vida siempre nos da una segunda oportunidad. En el tiempo que estuvimos, tuvimos que mantener los 5.000 kilómetros de distancia y nunca supimos nada, no solo de la vida de la otra sección, porque tampoco sabíamos mucho de la vida de la persona con la que vivíamos. Pero la vida nos da una segunda oportunidad y ahora podemos abrir el corazón, mostrar nuestras alegrías, mostrar nuestros dolores y podemos emocionarnos con los testimonios que cada uno quiere brindar y compartir para hacer que su vida también tenga un sentido distinto, porque es una vida que se está sanando, que se continúa sanando a pesar del paso del tiempo. Así que muchísimas gracias por las palabras de cada uno.